Pablo el autosuficiente. Seguimos hablando, hermanos, aunque tuvimos un pequeño break la semana pasada, pero antes que eso, también quiero agradecerle al Señor por su misericordia y respaldo. El 4 de abril de esta misma semana estábamos celebrando una forma espiritual y tranquila, aunque mi hijo me regaló mi pastel por ahí para ayudarme a la dieta, porque dice que me estaba poniendo muy flaco. 38 años de haber recibido a Cristo. Es para mí una gran bendición. Yo sé que algunos no tienen ni 38 todavía de vida, como la hermana Denise, pues no tiene 38 de vida. Pero sí, el Señor me ha dado esa misericordia desde hace 38 años haberle conocido, ¿verdad? Y estaba muy joven, pues prácticamente era un niño para ello. Y hermanos, hoy que he estado repasando estos temas del temperamento, que desde hace mucho no predicaba de ello, y yo he encontrado ahora algunos detalles por los cuales el Señor a mí me llamó desde muy joven, desde muy pequeño. Y es parte de mi personalidad, que posiblemente a una edad madura hubiera sido mucho más difícil, o aún hubiera implicado más sufrimiento para mí, por lo que estamos viendo. Recuerde, pues yo le he mencionado a usted que yo tengo dos de los temperamentos que yo considero los más difíciles, el sanguíneo y el colérico, ¿verdad? Los dos sacan chispas. Son un problema hasta cierto punto, ¿verdad? Aunque tiene muchas virtudes, también asimismo tiene defecto. Y bíblicamente, como hemos estado desarrollando, hemos visto al apóstol Pablo como un claro ejemplo de ese temperamento. Si me das un poco más de volumen, hijo, por favor. De ese temperamento. Y hoy estamos viendo parte de eso mismo. Algo que complica la vida de un colérico es la autosuficiencia. La autosuficiencia. Y Pablo lo mostró muy claramente. Y todos aquellos que tienen el temperamento colérico manifiestan esto casi siempre. Casi siempre, porque es un rasgo muy fuerte o defecto muy fuerte dentro del temperamento colérico, ¿verdad? El no buscar depender de nadie. Usted puede ir, por ejemplo, al Seguro Social y ver las listas de las personas que dependen de ayuda. Rara vez va a encontrar a un colérico ahí. Rara vez. Prefiere aguantar hambre. Prefiere aguantar hambre. Conocí uno que su sueño era nunca depender de sus hijos, y le rogaba al Señor eso, al punto que una vez un hijo lo invita a comer, porque estaban viendo una casa que posiblemente este hijo iba a comprar, y pues se preparó una comida, y este señor no quiso comer. Llegó a la casa, se reunió, en el momento de la comida se levantó y se salió, esperando que todos comieran. Por su autosuficiencia era imposible para él que un hijo le invitara a comer. O sea, estamos hablando de un señor ya grande y que trabajó hasta los 77, 78 años. Sí. Y nunca le pidió un 5 a un hijo. Dios le permitió eso, ¿verdad? Y que gracias a Dios pues nunca pasó una calamidad que necesitara, ¿verdad? Porque quién sabe cómo él hubiera reaccionado ante eso. Por ejemplo, un ejemplo es también el escritor de este libro, se llama Tim LaHaye. Cuenta que su padre, para la Gran Depresión en Estados Unidos, allá por los 30, él era un colérico marcado, muy marcado, y se quedó sin trabajo, ya que el oficio de este señor era ser mecánico. Y usted sabe, pues en esa época la industria automotriz prácticamente cerró. Él tenía un problema en su pierna. Tim LaHaye no cuenta cuál fue, pues él no tenía una pierna, y eso también le afectaba para buscar otro trabajo. Y él se enfocó en la industria automotriz, al punto pues que tuvo que ir y recuerden, en esa época fue que nace lo que es la asistencia social aquí en este país, y que después fue copiada en otros países. Y este hombre fue porque ya no tuvo opción, pero nunca quiso agarrar
en una forma libre el dinero que se le estaba dando, sino que le exigió a los que daban esta ayuda en el Seguro Social que le pusieran a hacer algo, porque él no quería nada gratis. Y entonces pues él, que tenía un vehículo, se hizo cargo de repartir la comida de las personas que no tenían vehículo para poderle a traer. Y después de hacer y repartir esas comidas, es que él recibía lo que gratuitamente tenía que recibir, para sentirse que lo merecía. Él no quería nada gratis, ¿verdad? Yo no sé, es posible que más de algunos se identifiquen con eso. Y Pablo padeció eso. Pablo padeció eso. Y eso, quieras o no, llega un momento que le causó a él escasez. Le causó escasez. ¿Por qué? Porque desde el principio que la iglesia comienza a funcionar, la orden de Dios fue que los quedaran como ancianos o pastores junto con los apóstoles en aquella época, fueran mantenidos por la iglesia. Y Pablo no quería eso. Pablo, al lugar a donde iba, el negocio de la familia de Pablo, de Saulo de Tarso, la familia de ellos se habían enriquecido haciendo tiendas de campaña. Y como en aquella época mucha gente vivía nómada, vivía para arriba y para abajo, pues era un negocio rentable. Un negocio rentable, ¿verdad? Entonces él, al lugar que iba, rara vez recibía ayuda de las iglesias que lo mandaban, sino que él se ponía a trabajar. Y estaba bien, porque él no quería depender de nadie, pero no era más que por ese rasgo de autosuficiencia que él tenía. Y como digo, vamos a ver a través de la escritura que eso le causa dificultades más adelante. Al principio estaba fuerte, enérgico, podía trabajar, pero llegan momentos en los que está en prisión, llegan momentos en los que ya no puede trabajar, ya no puede autoabastecerse. Pero él había enseñado a las iglesias a mantener a su pastor, y él rehusaba esta ayuda para él. ¿Me entiende lo contradictorio? O sea, está bien para ellos, pero para mí no. Puedes ver, por ejemplo, 2 de Corintios, capítulo 11. Y esto es una independencia bien marcada, una autosuficiencia bien marcada. Leemos. Fíjese bien, en la iglesia de Corinto fue una iglesia muy problemática, al punto pues que habían llegado personas para tratar de hacer que vieran a Pablo como un no apóstol y que no tenía derecho de nada. Falsos maestros se habían introducido a la iglesia y Pablo tuvo que defender. Usted puede leer en su casa la segunda carta a los Corintios, defender su ministerio como apóstol. Y la evidencia clara de que él era un apóstol es que ellos se consideraban salvos. ¿Me entiende? Entonces era irrisorio que ellos lo señalaran como tal. Entonces estos falsos maestros sí habían llegado a ordeñar la vaca, o sea, a sacarles dinero de la iglesia de Corinto, cuando Pablo no lo había querido hacer. Ese es parte del contexto de lo que está escrito en esta parte que vamos a leer. Pequé yo, humillándome a mí mismo, para que vosotros fueseis enaltecidos, por cuanto os he predicado el evangelio de Dios de balde. ¿Sabe qué es de balde? Eso es un dicho muy común entre nosotros, ¿verdad? De choto, de gratis, ¿verdad? Sin cobrarles. ¿Los ofendí? Pablo le está diciendo aquí, ¿los ofendí? Fíjense bien, y a estas alturas, cuando Pablo está escribiendo esta carta, sí ya está comenzando a percibir ayuda de otras iglesias por las dificultades que él estaba teniendo para trabajar. Pero hubieron periodos en los que Pablo pasó mucha escasez, y usted puede leer en Filipenses parte de lo que él narra de eso, que hasta pasó ayunos, y no ayunos porque él decidiera voy a tener un ayuno y oración, sino ayunos porque no tenía con qué comprar, no tenía con qué sustentarse. Y eso fue en parte pues por la misma forma como él funcionó al principio de autosuficiencia. Entonces ya a este nivel sí él ya estaba necesitando ayuda de otras iglesias, pero no la de los corintios.
Y Pablo les dice aquí: he despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. Siguiente. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga. Cuando yo leo estas partes, a mí se me cruzan estas personas que yo he conocido así. Y aún yo he tenido periodos de vida igual. Periodos de vida igual. Y yo podría darle un montón de testimonios de de la forma como Dios me educó a mí, que fue muy duro, para poder recibir un sueldo de iglesia. Yo siempre le supliqué al Señor un negocio, porque de eso sobrevivimos por mucho tiempo. Un negocio, y trabajaba en mi negocio y después me iba a la iglesia. Y así me encantaba. Me encantaba diezmar, me encantaba trabajar de esa forma, pero eso no era lo que Dios tenía para mí. Y de la nada Dios hizo quebrar ese negocio. Y un negocio que estaba produciendo bien. Y pues yo iba, predicaba, yo iba, cantaba, y cuando me querían dar ofrenda yo no la recibía. No la quería. Pero en ese momento en que quebró todo, comenzó un pastor y me dijo: mira, me gusta cómo cantamos, métete en mi ministerio, andamos plantando iglesias y te van a dar ofrenda. Casi al mismo tiempo que había quebrado. Y cada vez que íbamos a cantar, me daban exactamente lo que yo necesitaba para esa semana de comer. ¿Me entiende? Y yo me sentía mal. No me gustaba. Y así pasé un periodo. Y no faltaba, pues al principio me invitaban a cantar una vez al mes, a los 2 meses, pero cuando el negocio quebró, no había semana en que no me invitaran a cantar. Pues la mano de Dios. Y cuando no me invitaban a cantar, pues mire, hermano, de todas partes llegaba comida, aunque usted no me lo crea. Que mire, y personas que no eran de la iglesia, vecinos, que mire que hicimos una gran hollada de sopa y nos ha quedado, y ya van con una hollada de sopa de pollo y vénganos tu reino, para todos. Con un rimero de tortilla estilo salvadoreño, que es más gruesa que la tortilla mexicana, imagínense, más atoradora. Que mire, que fíjese, una señora que casi no se llevaba con nadie, ¿verdad? Echaba pupusas y nos mandaba pupusas a regalar, montones. Y Dios estaba tratando mi ego. Me sentía mal, me sentía incómodo. Para mí eran cachetadas, pero era la forma como Dios me estaba educando a mí. Por esa autosuficiencia que yo siempre tuve. Yo siempre dije y sigo diciendo: el Señor y yo somos mayoría. Lo sigo diciendo. Y esa es una forma también de activar y no depender de nadie para sentirse bien. Para trabajar, para seguir adelante, aunque todo el mundo te desprecie, no sentirte deprimido, no, seguir adelante. ¿Por qué? Porque media vez uno tenga el respaldo de Cristo, el respaldo de quién más necesitas. Pero muchas veces es necesario que Cristo rompa eso también, porque eso también llega un momento en que te hace autosuficiente y no dependiente de Dios también. Y en apariencia tú lo estás haciendo. No sé si me estoy dando a entender. Una autosuficiencia, una energía, una fuerza, porque todo sale bien aparentemente y trabajas bien y te dice: Señor, mira, te voy a hacer tal cosa, pero a base de energía y de impulso te va saliendo todo. Entonces te vas independizando, creyendo que Dios está contigo cuando eres tú y con tu empuje que está logrando las cosas. Y puedo llenarlo de un montón de testimonios en base a eso, ¿verdad? Y Pablo, por desgracia, pasa en esta situación. Y Pablo dice aquí: a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Y en todo me guardé y me guardaré, fíjese bien, y me guardaré de ceros gravosos. O sea, un peso de ustedes no voy a agarrar. Bien marcadito. Por favor, siguiente. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, aquí a Pablo ya está reflexionando en la forma en que
se funciona dentro de una iglesia. Sembramos entre vosotros lo espiritual. Es gran cosa que segáremos de vosotros lo material. O sea, Pablo está diciendo, nosotros pues, la forma de sobrevivir que Dios ha dejado es, nosotros plantamos en ustedes lo espiritual y ustedes proveen para el ministerio lo material. Es difícil, hermanos, y por eso es que Dios empuja a los pastores a que se dediquen solo al ministerio. Es difícil trabajar en algo secular y también en lo espiritual. Es complicado, yo lo he hecho. Y es difícil. ¿Por qué? A veces usted ya está cansado, llegó de trabajar, hace un par de visitas, 2 de la mañana una llamada. Y hay que ir. Y a las 7 de la mañana usted tiene que estar listo para su trabajo. Y porque los hermanos cuando necesitan ayuda quieren que ayer. Que ayer. Así somos, ¿verdad? Entonces Pablo le dice aquí, ¿verdad? Es gran cosa que nosotros segaremos. Segar sabe que es recoger cosecha. De vosotros lo material. Siguiente. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, o sea, aquí Pablo está haciendo referencia de estos maestros falsos y falsos apóstoles que estaban llegando a sacar ganancia de ellos sin haber trabajado para la iglesia, ni haber levantado la iglesia, ni haber evangelizado a nadie. Pablo les dice, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de ese derecho, es un derecho que Dios da a los que trabajan en la obra, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. ¿Por qué? Y esto es muy común. La gente en el mundo cree que los pastores somos haraganes. Sí, es un haragán, no hace nada. Eso es común no escucharlo. Que nos robamos las ofrendas. ¿Sí? Sí, eso es muy común. ¿Qué vas a la iglesia a mantener ese haragán? Y dicen otras palabras de tu pastor. Lo dicen. Pero sigue siendo una excusa, un pretexto para no congregarse o para no recibir a Cristo. Es un pretexto, ¿verdad? Usted puede preguntar aquí, los que llevan las ofrendas, si nosotros metemos mano. Nosotros no metemos nada aquí, por lo menos en esta iglesia. Aún ni exigimos el diezmo, porque lo enseñamos como algo voluntario. Voluntario. Usted puede ver que los diáconos lo reciben, se encierran para que yo no vea. Y ni hasta la fecha, nosotros llevamos sobre 4 o 5 años en este ministerio, nunca les he preguntado cuánto se recogió. Hasta la fecha. Y pensamos seguir así. Hasta la fecha. Porque confiamos en Dios, que Dios provee. Dios provee en todo momento. El siguiente versículo. ¿Sí? Dios provee, hermano. Nosotros deseábamos un micrófono propio, bonito, y mira, el Señor nos lo regaló a través de 2 familias acá. Aleluya. La iglesia americana que nos lo prestan, ¿verdad? Pero para evitar que algún día se arruine y digan, el pastor lo arruinó, tiene mano dura. Habla muy fuerte y lo rompió, ¿verdad? Entonces ¿cómo que se llama? Se da esa situación, ¿verdad? Así que gracias a los hermanos, no menciono los nombres, pero saben a quiénes me refiero. No sabéis, oiga lo que Pablo dice, que los que trabajan en las cosas sagradas, y Pablo está defendiendo, aunque su derecho está defendiendo el derecho de los pastores y ancianos que él ha instalado. No está peleando por él, está peleando por los demás, y en su defecto me incluye a mí. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? Y que los que sirven del altar participan. Esta es una proyección del Antiguo Testamento en el altar y santuario judío, pero que también se menciona ya en una forma relacionando también al ministerio cristiano. Siguiente, por favor. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Ordenó, es una orden del Señor, porque sabe, hay una carga emocional, hay una carga espiritual y también hay una carga física para poder funcionar y desarrollarse. Entonces Dios dice, no se dedican a otra cosa, solo al ministerio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo. Fíjese bien, Pablo está defendiendo a los demás, pero él no quiere para él
Nada. Sigue la marca de autosuficiencia. Prefiero que aquellos ahora que me sigan dando aquellos y no de ustedes, porque me vieron feo. Ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Imagínense qué marcado está en él la autosuficiencia, que dice: prefiero morir antes que ustedes me den un taco, antes que ustedes me den una tortilla, ¿verdad? Y como le digo, hermanos, si usted sigue leyendo esta historia de Pablo en ese sentido, Pablo, esto le causa periodos fuertes de desabastecimiento, porque llegó un momentito en la que ni Macedonia le daba, mucho menos los de Corinto, ¿verdad? Y por allá, ya más al final, aparecen los de la iglesia de Filipo mandándole. Y Pablo había pasado un periodo fuerte de escasez hasta que la iglesia de Filipenses le abastece, ¿verdad? Entonces era serio en ese sentido, era duro en ese sentido, bien marcado, ¿verdad? Y recuerda, hermano, esa autosuficiencia de nosotros, los coléricos, nos puede llevar a hacer hasta lo contrario de lo que Dios espera de nosotros. Y Dios trabaja esa situación, porque esa es parte del ego, el decir: a mí nadie me mantuvo, a mí nadie me mantiene, esto lo hice yo solo. ¿Sí o no? A mí ni mi papá me ayudó. Muchas veces he escuchado eso. Mi papá, en lugar de darme, me quitó. Y esto lo tengo por mi esfuerzo, ¿verdad? Mostrando siempre esa autosuficiencia en todo sentido. Y podemos ver otra forma de que se marca esta autosuficiencia de Pablo. Una vez Pablo estaba en Atenas, y eso usted lo puede ver en Hechos capítulo 17. Por cuestión de tiempo no lo vamos a ir leyendo. En esa autosuficiencia Pablo llega a Atenas primero, antes que el equipo evangelístico, y él comienza a recorrer la ciudad y llega a una zona en la que está un montón de ídolos, y él ve un nicho vacío, ¿verdad? Que los atenienses eran pero tan paganos y tan devotos al paganismo que Dios que aparecía le rendían culto, y siempre tenían un espacio, un nicho, ¿verdad? Vacío, por si aparecía uno más. Cuando aparecía y lo llenaban, pues construían otro nicho y lo mantenían vacío, ¿verdad? Para cuando apareciera ya tener un espacio. O sea, de esa manera el paganismo en ellos. Entonces Pablo utiliza ese espacio y comienza en su mente a decir: esto es para el Dios no conocido. Y lo toma como una estrategia de predicación, y suelta un sermón muy bonito. Entonces las personas que estaban escuchándolo les pareció interesante, y lo agarran y se lo llevan al Areópago, que era un teatro al aire libre, muy bien diseñado, con acústica, a manera de que no se usaban micrófonos, y era un lugar grande, ¿verdad? Pero tan bien diseñado para que el sonido trascendiera, que hasta el último sordo que estuviera arriba oía, sin necesidad de equipos de sonido, ¿verdad? Entonces los atenienses siempre estaban buscando discutir filosofía. Ese era su hobby, conocimiento, ¿verdad? Llega una nueva religión, quiero ver cómo funciona tu Dios y platiquemos. O sea, no lo hacían con el interés de dedicarse a ese Dios, sino que simple y sencillamente conocimiento. Entonces Pablo no pudo detener su energía y su autosuficiencia, como que dice: esperar a que venga el equipo. No, ahí voy. Y lo llevaron a este lugar, al Areópago, y comenzó a predicarles del Dios no conocido, del Dios que creó los cielos y la tierra. Y bueno, comienza a explicarles tantas cosas, pero algo que en la filosofía griega les levanta los pelos de la nuca es a escuchar de la resurrección. Porque desde el punto de vista griego, toda materia es mala. Toda. El causante de los problemas es la materia. Entonces, para ellos, escuchar morir, para ellos es la liberación de lo malo, la liberación de lo negativo de la vida. Y después que vengan y le digan: vas a resucitar, estás loco.
otra vez con materia, porque para ellos toda la materia es negativa. Ese es en esencia el pensamiento filosófico, ¿verdad?, que reinaba en esa época. Entonces a Pablo lo llamaron loco, hoy sí ya te vamos a escuchar, y etcétera. Y Pablo aquí utilizó mucho su conocimiento. Hemos dicho que Pablo era un intelectual. Él conocía muy bien la filosofía griega y a través de eso trató de evangelizar a través de ese conocimiento. Pero también Pablo entendió que fue un fracaso. Si bien es cierto, usted puede ver en el versículo 34 que algunos de los que escucharon creyeron, pero fue un grupo muy reducido. Y Pablo cambió ese chasco, por así decirlo, en el que él trató de explotar su intelecto de esa forma, ¿verdad? Vio que fue improductivo. Fue improductivo. Completamente. Después usted va a encontrar en otra carta en que Pablo dice: los griegos quieren filosofía nada más, solo conocimiento. Y los judíos solo piden señales. Pero yo vengo a predicarles a Jesucristo crucificado con sencillez de palabras. ¿Por qué? Porque ella había probado predicar a Cristo, ¿verdad?, con palabras excelsas de la filosofía griega. Y dijo, ahí entendió que él había hecho vana la cruz de Cristo hablar de esa forma, ¿verdad? No lo había expresado como se debía. Entonces eso, quieras o no, como dije al principio, llega un momento que la autosuficiencia puede hacer que la persona no dependa del Espíritu Santo, sino depender de sus cualidades, depender de su profesión, de sus capacidades, de su energía. Y aunque esté dedicado para el Señor lo que está haciendo y aparente que está muy espiritual, puede ser todo lo contrario. Puede ser un esfuerzo de autosuficiencia. Y se puede ver en el cambio de Pablo en ese sentido cuando él comienza a predicar en una forma diferente a eso, con los griegos, que hubo más fruto que cuando él actuó de la otra forma. Hubo más fruto, ¿verdad? Creció más el evangelio, ¿verdad? Entonces por eso, hermanos, es muy importante que no solo el colérico, sino que todos reconozcamos la inutilidad de nuestra capacidad. La inutilidad de nuestra capacidad. Porque es así cuando podemos exaltar a Cristo y Cristo se puede manifestar mejor en nuestra vida. Es la mejor forma. Es la mejor forma. Y es ahí donde Cristo va a ser exaltado y no tú. Porque cuando estás trabajando y va a ser tu energía, quieras o no, tu ego está creciendo. Tu ego está creciendo. Hasta que Dios decide quebrar ese ego y comienzas a ver que nada te sale. Por mejor planificado que estés, no te sale. Y es porque Dios está tratando en una forma directa contigo. Que nada, por muy planificado, puedes buscar asesores, motivadores y etcétera, lo que tú quieras. Pero cuando Dios dice no, es no. Hasta que reconoces que solo Él puede guiarte con sabiduría. Y no es por tu energía, sino por su respaldo. Puedes ser el mejor profesional, el mejor pastor, pero sin el respaldo de Dios no eres nada. Y es hasta que reconoces y llegas a ese punto que Cristo se exalta en tu vida, en que comienzas a funcionar y a dar más fruto todavía. Fruto espiritual, fruto que queda. Cuando ya no estás trabajando para ti, sino que estás renunciando a ti para que el glorificado sea el Señor. Hermano, al colérico, quiera ser uno de una forma, en su interior le gusta la alabanza, que lo chuleen. Y eso, ¿verdad? No, pastor, hoy predicó. ¡Qué bárbaro! Dice el pastor. Amén, amén, claro que sí, amén, aleluya. Amén, sí, sí. Por eso me esforcé toda la semana preparando este sermón. Entonces comienza a restarle la gloria al Señor. ¿Me entiende? Entonces, cuidadito, hermano. Aprendamos a depender del Señor. Aprendamos, hermanos, a darle lo mejor al Señor en todo sentido, reconociendo que de Él viene la energía,
la fuerza y la motivación que necesitamos para desarrollar cualquier cosa, dependiendo de Él, de su fuerza y no de la nuestra. Que Dios te bendiga. Gloria al Señor.